porque Cristo venció la muerte. Este domingo de resurrección nos recuerda que Cristo no está muerto y que nuestra fe, de la misma manera, está viva y nuestra fe vivirá para siempre en una base que jamás se moverá. Y en esta tarde quiero que hablemos de esta resurrección, su resurrección, que es la única victoria real para el cristiano. Y vamos a estar en el libro de Mateo y vamos a tener nuestra lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 28, vamos a ver de los versículos 1 al 10, pero antes de pasar al tiempo del estudio de la palabra del Señor, vamos a ir a Él en oración pidiéndole que Él bendiga este tiempo delante de su palabra. Padre amado, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú eres grande en misericordia y nos has perdonado, nos has librado, Señor, de la muerte y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias, Padre, porque esto es una realidad, esto es una verdad que vivimos, porque hemos entendido el mensaje de aquel que vino a hablarnos, aquel que era el Verbo y que habitó entre nosotros. Y gracias te damos porque Él vino y vivió una vida pura, santa y sin mancha, una vida que nosotros no podíamos vivir, una vida que no podía complacer a un Dios 3 veces santo, un Dios en el cual no mora el mal y que por lo tanto no puede tener comunión con aquellos en los cuales mora el mal. Pero Señor, tú nos has perdonado y nos has librado de nuestros pecados y ahora cuando nos ves, ves a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, porque Él lavó nuestros pecados, porque Él nos limpió de nuestra maldad. Y gracias te damos, Señor, por esta verdad. Gracias te damos porque esto, Señor, ha sido posible en nuestras vidas por la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección al tercer día. Gracias te damos, Padre, por este tiempo delante de tu palabra y te pedimos, Señor, como cada vez y cada oportunidad que nos permites de estar aquí delante de tu presencia, Señor, que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe, sino tu palabra, Señor, que es capaz de transformar los corazones, de dar vida a aquellos que están muertos, Padre amado. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, voy a pedirles que vayan conmigo al libro de Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 1 al 10, y luego estaremos viendo otros versículos más adelante. Dice Mateo 28, 1 al 10, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es el centro, es la base del cristianismo, porque si no hay resurrección de los muertos, nos dice la palabra de Dios, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, dice 1 Corintios 15, 13 y 14. Pablo afirma que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó.
Y dice que hubo testigos, estuvieron aquellos que vieron y que al ver, al entender, al conocer que Cristo había resucitado, ¿qué hicieron? Testificaron este evangelio de salvación, enseñaron y hablaron a otros. Dice 1 Corintios, capítulo 15, del 12 al 14, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esto es gratis, ¿vale? Pablo habla y usa este argumento para hablar, para decir, si no existe la resurrección y Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, la fe del cristiano no tiene sentido. Y por eso les explica lo que implica que no haya resurrección. Porque la predicación que nosotros recibimos sería falsa y no tendría ningún sentido. Nuestra fe, hermanos, sería inútil. Los creyentes seguirían en pecado y estaríamos todos perdidos. La resurrección de Cristo no es solo un milagro más explicado en la Biblia, sino que es la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, que su sacrificio fue aceptado por el Padre y que la muerte fue vencida por nuestro Salvador. Sin resurrección, nos dice la Biblia, que no tendríamos ninguna esperanza en nuestras vidas, que nuestras vidas estarían perdidas porque seguirían condenadas. Pero con la resurrección de Jesucristo, nosotros ahora tenemos vida eterna. Y hermanos, este es el gozo completado en nuestras vidas a través de Cristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo y esto es lo que vamos a estar entendiendo y en lo que nos vamos a estar gozando en esta tarde. Hermanos, el primer punto de esta tarde es que su resurrección muestra el poder de Dios. Mateo 28, versículos 5 al 6 nos dice que, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ellas fueron y vieron el lugar, y el lugar como estaba, vacío. Porque Cristo ya no estaba ahí, porque la muerte no podía sujetarle. Jesús no solo murió, Jesús resucitó. La palabra de Dios nos dice que resucitó con poder, porque cuando vino este ángel hubo como un terremoto, hubo un gran estruendo, y la piedra fue removida. Y es el testimonio de que Cristo ya no estaba ahí, demostrando la autoridad que Él tenía no solo sobre la muerte, sino sobre la vida, porque Él tuvo, hermanos, la potestad de dar su vida y devolverla a tomar, nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24 nos dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. La palabra de Dios nos explica y nos dice la comunión, la sinergia que había entre el Padre y el Hijo. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue varón aprobado por Dios, que Él hizo maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ellos por medio de Él. Totalmente necesarios el uno y el otro para demostrar la verdad, para demostrar quién es el Dios tres veces santo, el trino Dios, Padre, Hijo y por supuesto Espíritu Santo. Dice, a este, entregado por el determinado consejo
Y nos dice, y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La palabra de Dios nos dice que era imposible que la muerte retuviese a nuestro Señor y a nuestro Salvador, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoría más de él. Cristo no puede morir, por lo tanto, Cristo no está muerto, por lo tanto, hermanos, Cristo no está en la cruz y no está enterrado. Cristo vive y la palabra de Dios nos dice que vive para siempre, porque la muerte no se enseñorea de él. Primera de Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esto nos tiene que hacer ver, hermanos, que nosotros ya no podemos vivir derrotados en este mundo, sino que tenemos que vivir confiando en que la victoria es nuestra por mano de Dios. Da igual las circunstancias, da igual las situaciones. La resurrección de Cristo no fue simbólica, la resurrección fue literal, fue suficiente y fue poderosa. Sabemos que cuando Cristo murió, el velo se rajó de arriba a abajo, demostrando que ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Sabemos que cuando Cristo resucitó, hubo un gran temblor, un gran terremoto que todos los que estaban allí pudieron notar. Y hermanos, Dios también nos levantará a nosotros con su poder. La resurrección de Dios es suficiente para nosotros también en esta vida y en la venidera, por supuesto. Dios, hecho carne, derrotó la muerte, derrotó el sepulcro con poder, como nos dice la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos enseña nuestro segundo punto, que su resurrección confirma la victoria que nosotros tenemos por medio de Jesucristo sobre el pecado. Su resurrección confirma la victoria sobre el pecado. Y esa victoria es para nosotros. Esa victoria es para que nosotros podamos vivir en esta vida, hermanos, siendo gozosos, porque somos victoriosos por medio de Jesucristo. Mateo 28:7 nos dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros, dice la palabra de Dios, a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La muerte, hermanos, era consecuencia del pecado. Pero al resucitar, Cristo venció nuestra condenación y por lo tanto nosotros ya no estamos condenados, ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud y a la condenación en la cual este mundo está sujeto. Y la palabra de Dios, hermanos, les decía a ellos y nos dice a nosotros que Él ahora va delante nuestro. Cristo va delante de nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ahora nosotros caminásemos seguros, caminásemos conscientes de que la victoria es por medio de Él, porque Él cumplió por nosotros. El Cordero de Dios, nos dice la palabra, que fue entregado para pagar la multitud de nuestros pecados. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué cosa? Para nuestra justificación. Estamos justificados por la sangre de Cristo, por el pago, por el dolor que Cristo sufrió por nosotros, hermanos, para que nosotros ahora
ya no estemos, ya no andemos, ya no vivamos en esa transgresión que era anterior al conocimiento de la salvación de Cristo, entregado por nuestras transgresiones y resucitado, hermanos, para nuestra justificación. Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, preguntémonos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque nosotros, ahora, los hijos de Dios, ya no tenemos este cuestionamiento en nuestras vidas. Nosotros ya no vamos perseguidos por este aguijón, no vivimos con miedo a este aguijón, porque ahora vivimos en agradecimiento por la victoria de Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 2, los versículos 12 al 14 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también vos, resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y hermanos, sepultado, nos dice la palabra, con Él en el bautismo, una vez bautizados, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. ¿En qué cosa? En el poder de Dios, porque entendemos de quién es el poder de la victoria en nuestras vidas. Es de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos la potestad de vivir vidas victoriosas, porque el poder de la victoria es de Dios. Porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. Él anuló el acta por el cual nosotros estábamos condenados. Ese acta que nos era contraria, porque la ley nos mostraba y nos demostraba que no éramos capaces de llegar a cumplir los estándares de Dios. La ley nos mostraba que necesitábamos a uno capaz de vivir una vida pura, santa y sin mancha. ¿Cuántos aquí podemos mantenernos algún minuto en nuestras vidas de manera pura, santa y sin mancha, sin pecar? Pero como no era posible, Cristo vino a este mundo a cumplir lo imposible para el hombre, que solamente era posible para Dios. La resurrección declara que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Y si tú estás aquí hoy y eres creyente real de Cristo, entiendes que es por medio de Él y es por Él y es para Él tu vida, entiendes que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Y ahora, hermanos, nosotros que creemos y que tenemos el Espíritu, como nos dice la palabra de Dios, de aquel que le levantó de los muertos, Jesús, tiene también la victoria y la vida. Y nosotros vivimos o debemos vivir en este gozo, en este saber que como tenemos el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros también tenemos la victoria y por lo tanto tenemos vida.
Romanos capítulo 8, versículos 11 al 13 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hermanos, debemos entender que nosotros no le debemos nada a este mundo, pero le debemos todo a Dios, porque si hay algo bueno en medio nuestro, es de Dios, es de Él y es para Él. Por eso Dios nos pide que vivamos por el Espíritu, y viviendo por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Ya no estaremos sujetos, hermanos, poniendo nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que ahora nosotros debemos enseñar al mundo. Esto es lo que debemos mostrar al mundo. Esto es, hermanos, por lo cual nosotros nos juntamos y nos gozamos un día como hoy, un domingo de resurrección. Porque, hermanos, nuestro tercer y último punto nos dice que su resurrección nos garantiza vida nueva y eterna para los creyentes. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar al mundo, que la resurrección de Cristo es la que garantiza lo único bueno, útil y necesario para el hombre. No hay nada más que pudiésemos nosotros hablar a este mundo, contar a las personas que están a nuestro alrededor. Si solamente pudiésemos decir esto, habríamos hecho algo bueno de nuestras vidas. Hermanos, Mateo 28, 9 y 10 nos dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Cristo mandó a estas mujeres a dar las nuevas buenas de salvación, de que Cristo había resucitado. Cristo les dijo, vayan, cuéntenlo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos ir y contar esta verdad. Debemos ir y mostrar al mundo que Cristo resucitó. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza y es la confirmación de que, hermanos, nuestra transformación es posible. Porque Cristo tiene el poder, porque Él es el que nos da una nueva vida y por lo tanto nuestra vida pasada es eso, pasada, queda atrás y nosotros tenemos ahora un propósito nuevo en nuestras vidas que es ir y contar la verdad que este mundo necesita oír, que Cristo resucitó. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esto, hermanos, esto es un gozo inmenso, saber que porque Él vive en nosotros, hoy tenemos vida y tenemos una vida nueva. Juan 11, 25 les dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hermanos, este mundo está lleno de muertos que andan, caminan, hablan y creen que viven. Pero en realidad van de muerte en muerte. Porque no conocen a aquel que es capaz de salvarlos, aquel que es capaz de tomar la muerte y apartarla, que es capaz de dar vida eterna a todo aquel que cree. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva, para que nosotros andemos en vida nueva, para que nosotros hablemos y contemos a este mundo esta vida nueva que tenemos en Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nosotros, hoy, los que creemos, hemos, ¿qué cosa? Renacido. Tenemos una nueva vida porque tenemos una nueva esperanza. Tenemos una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. La resurrección, hermanos, no solamente es algo que pasó, sino es la verdad que transforma nuestras vidas. La resurrección de Cristo es la verdad de que nosotros podemos ser transformados por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de entender que Cristo vino a este mundo para vivir una vida pura, santa y sin mancha, para cumplir con los designios del Padre, para sufrir la muerte por causa de nosotros, para resucitar, para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y hermanos, nosotros hoy, entendiendo esto, debemos hablar, porque ahora tenemos una esperanza, y es la esperanza de que Cristo volverá por sus hijos. La resurrección no es el final de la historia del creyente, sino la confirmación de que Él volverá por sus hijos. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si es que todavía estamos aquí, y no somos los que resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, dice la palabra de Dios, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es que debemos entender que no podemos desfallecer en este mundo. No podemos desfallecer por las dificultades, por las angustias y por el mal que este mundo busca hacer a todos los que creen en el Señor. Porque, hermanos, tenemos una esperanza nueva, tenemos una esperanza viva, y porque la palabra de Dios nos manda a alentarnos los unos a los otros en esta verdad, a animarnos y a empujarnos en esta verdad, porque Cristo resucitó, porque nuestra esperanza es una esperanza viva juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive y volverá, y los muertos en Él resucitarán. Y hermanos, nosotros, por la misericordia de Dios, hemos resucitado y hemos pasado de muerte a vida. Y un día lo volveremos a hacer cuando el Señor vuelva. Así como Jesús resucitó con poder, Él también volverá en gloria. Nosotros tenemos esta verdad. Nosotros tenemos esta esperanza que Cristo mandó a contar. Esta esperanza, hermanos, que llegó a nosotros, llegó a nuestros oídos. Esta verdad que transformó nuestra mente, nuestro corazón y nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué haremos, hermanos, ahora con esta verdad? ¿Qué esperaremos? Una vez al año a gozarnos y a alegrarnos porque hemos sido justificados en el Señor.
o viviremos vidas que den honra, gloria y alabanza a Él. Viviremos vidas que sean producto de la vida, que sean transformadas por el entendimiento en la palabra de Dios, por la renovación de nuestro entendimiento, como nos dice la palabra de Dios. Hermanos, que vivamos esta vida que tenemos hoy en nuestro Señor Jesucristo, entendiendo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, la alegría, el gozo y la posibilidad que tenemos de contar a otros que Cristo vive, que Él no está muerto y que su vida ha producido un cambio en nosotros porque su victoria fue trasladada a nuestras vidas, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, compartamos esta verdad, este gozo con el mundo, este gozo que Dios envió al mundo a través de Jesucristo para salvar, para transformar, para dar vida a aquellos que estaban muertos. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias te damos, Padre amado, por tu misericordia, porque tú nos has salvado, tú nos has perdonado, tú nos has dado vida juntamente con Jesucristo. Y gracias tenemos que darte, Señor, por este gran gozo que hay en nuestras vidas, porque nuestra esperanza, nuestra fe es una esperanza y una fe viva, porque Jesucristo resucitó, porque Cristo no está muerto, porque la muerte no podía retener a Dios, al Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, que nos dice tu palabra que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, esa gracia que vino a mostrar al mundo, a dar al mundo que necesitaba la salvación, necesitaba el perdón de males. Señor, te pido que tú obres hoy en medio nuestro para que esta gracia sobreabunde en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú has resucitado y nos has dado vida juntamente contigo. Te pedimos que estés obrando en medio nuestro a través de tu palabra, Señor, que nos guíes y que, Padre amado, transformes cada día nuestras vidas más y más a la semejanza de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.